seguir acá adelante. Entonces, vamos a arrancar con esta partecita. Lo que vimos antes del intervalo era las distintas secciones y las distintas hipótesis, en la cual teníamos Coulomb, que esta ya podemos decir que ya es la conocida. Tenemos secciones circulares, macizas o huecas. Tenemos esta distribución de tensiones tangenciales y la forma de calcular la tau es esto que está por acá y la curvatura esta que está por acá. Y por otro lado, sabemos cómo calcular la inercia polar para una sección circular y para una sección anular, que tenemos cuidado, que es la resta entre la inercia de afuera menos la de adentro. Después vimos Brett, que son secciones cerradas de pequeño espesor, y teníamos que, como dato importante, las tensiones tangenciales eran constantes en el espesor, eran paralelas a la línea media, y nada, tenían el sentido, tenían un flujo, creo que había dicho Joaquín, que iba en el sentido del momento torsor. Tenemos cómo calcularlas: momento torsor sobre 2 línea media por E. Línea media no, área encerrada por la línea media. Teníamos la curvatura y, ahí como bien dice ahí, omega es el área encerrada por la línea media y JT es esta expresión que nada, es medio complicada, pero sale. Y por último tenemos San Venant, que son secciones abiertas de pequeño espesor. Tenemos que la distribución de tensiones tiene una variación en el espesor, que es un dato no menor, o sea, y vimos que podíamos considerar que cada uno de estos pedacitos se está haciendo cargo de tomar parte de ese momento torsor y que se va a dividir esa expresión en función de la rigidez de cada uno de esos pedacitos. Y vimos cómo calcularlos y también cómo calcular la inercia de cada uno de esos pedacitos con el coeficiente alfa, que siempre vamos a considerar que es 1/3, considerando que la relación entre los lados, el espesor y la longitud de cada uno de esos rectangulitos es mayor a 5 o a 10 en función del parámetro que corresponde. ¿Está bien? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con estas ideas? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con un momento torsor de 1 kilonewton metro y aplicarlo a distintas secciones que van a aplicar las distintas teorías. Pero antes, me parece interesante que podamos tener una idea de qué es lo que va a pasar. ¿Está bien? Alguien al principio de la clase, ahora no me acuerdo quién, dijo que la anular era la mejor, me parece. No, me suena que dijeron eso, o capaz me estoy confundiendo, pero no importa. Pero quiero que veamos cuáles son las diferencias que podemos ver entre los distintos diagramas de tensiones tangenciales en estos tres. ¿Alguien ve algo que le llame más la atención, que quiera comentar, que no le guste, que le guste? Pero hay una cosita que no llegué a decirla hace un rato porque no dio el tiempo, pero ahora me parece muy importante que la veamos. Y que les va a dar una idea de qué vamos a tener que esperar. Yo les voy a escribir acá la expresión: momento torsor es igual a la integral de tau por R por diferencia del área. Ecuación de equivalencia. Esto, bueno, más bien aplicado para sección anular o circular porque tenemos el R. Pero básicamente es algo muy parecido cuando estamos trabajando en Brett o en San Venant. Entonces, ¿qué vemos acá? Que lo que nos importa para poder hacer cumplir esta ecuación de equivalencia es el brazo de palanca que hay al baricentro, por ejemplo, y el valor de tau. Vamos a poner en distintos colores. Tenemos el valor de tau y el valor de R. O sea que si vamos acá, tenemos el valor de tau y el valor de R. ¿Está
¿Está bien? Entonces, si venimos acá, ¿qué vamos a ver? Que tenemos un valor de R y un valor de tau. Y eso después lo vamos a integrar en todo el área. Y si venimos acá, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en las secciones cerradas de pequeño espesor y Coulomb, lo que podemos decir es que tenemos, bueno, no voy a borrar, tenemos un par aplicado que va acá y tiene un brazo de palanca. Y acá vemos, tenemos un tau para allá. Bueno, este color no fue muy feliz. Tenemos un tau para allá y un tau para allá y tenemos este brazo de palanca. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos un tau para allá y un tau para allá y este brazo de palanca, que lo mencioné antes, que tiene un espesor de una distancia E sobre 2. Y acá va a tener una distancia que va a ser prácticamente la altura del perfil, o la base del perfil. Y acá prácticamente va a ser proporcional a radio, mucho más grande. Entonces, ¿qué piensan que tiene que pasar con las tensiones, los valores de las tensiones? Para que siempre se cumpla la ecuación de equivalencia, ¿no? O sea, la ecuación de equivalencia va a poner en juego el valor de la tau y el valor de la distancia entre las tau. Entonces, sí, Álvaro. Son mucho más grandes las tensiones porque el brazo de palanca es chico. Exacto, exacto. Entonces, dicho todo esto, el mensaje es, claramente, las secciones abiertas de pequeño espesor, por cómo se comportan y por cómo toman el momento torsor, tienen un brazo de palanca muy chico y por lo tanto, para hacer valer la ecuación de equivalencia, que es lo que siempre va a valer, necesitan un tau muy grande. Entonces, ya tienen que saber que en principio la sección, una sección abierta que van a resolver por la hipótesis de San Benant, no son buenas para tomar el momento torsor, que creo que eso es algo que también había dicho Juan, en el sentido de que eso es cierto porque el brazo de palanca que tienen entre las tau tangenciales que se van generando es muy pequeño, y por lo tanto las tau van a ser grandes. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Es un concepto muy importante. ¿Me dan el ok? Sí, sí. Ok, bien. Entonces, eso es lo que quería remarcar, que no lo habíamos llegado a decir hace un ratito. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, seguimos. Voy a borrar. Bueno, no hace falta que borre. Sigo. Entonces, acá una observación importante es importante notar que la sección debe ser completamente cerrada para poder usar Brett. Si tuviese un corte infinitesimal, en la sección tendría que usar San Benant. ¿Por qué dicen que es esto? Porque sería una sección abierta. ¿Y qué pasa si es una sección? A ver, o dicho de otra Se forma... corta la circulación de las tensiones. Ah, ahí está, bien Joaquín, que me van entendiendo. Se corta la circulación de las tensiones. Entonces esto no puede circular y por lo tanto, digamos, no puede hacer lo que estábamos marcando que era así, porque no puede pasar por acá. O sea, tiene que dividirse de esta forma. Y por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más... en función de lo que acabo de decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me preocupa de esto? El brazo de palanca. El brazo de palanca. El brazo de palanca va a disminuir terriblemente. Si yo hago un cortecito acá infinitesimal, el brazo de palanca va a pasar de ser todo esto a ser este poquito de acá. Y por lo tanto las tensiones tangenciales van a crecer abismalmente. Entonces fíjense la importancia de cuando van a trabajar con una estructura que va a estar solicitada únicamente a torsión, es importante generar un flujo de tensiones que obtengas del mismo un brazo de palanca importante para que las tau que se generen sean pequeñas. Si vos generas este corte infinitesimal, te corta la circulación y te disminuye el brazo de palanca. ¿Está bien?
Ok, entonces vamos a ir. ¿Puedo agregar algo, Ari? Sí, dale. Otra forma de ver esto de que no se puede utilizar breadth en esta sección es que si yo utilizara breadth, acá me dice que tiene que haber tensión acá, así. Y acá que tiene que haber tensión así. Esta es la hipótesis de breadth. Pero si pasara eso, que hay tensiones así en todo este tramo, yo acá, en el corte, voy a tener que viene la sección así. Sería tensiones en las caras externas. Ah, Claro, tengo una cara externa acá, que como viene la tensión de breadth por acá, implicaría una tensión en la cara externa acá. Y eso no puede ser. Perfecto. Muy bueno, ¿eh? Bien. Entonces, ¿alguna otra cosa? No seguimos. Bien. Entonces, el ejercicio ahora, ¿en qué consiste? Para cada una de las secciones, calcular el tau y la curvatura. Y la pregunta es, ¿con cuál tendrá mayores tensiones y deformaciones? ¿Y por qué? Tener en cuenta que todas las áreas son iguales. Entonces, este es un punto muy importante. Vamos a aplicar un momento torsor de 1 kN, un material, bueno, G, que nos va a servir para la parte de deformaciones, y el área aproximadamente, en las 4 secciones, va a ser 33,18 centímetros al cuadrado. ¿Está bien? Esto es muy aproximado. Y vamos a tener una sección circular maciza, circular anular, una sección tubo y una sección IPN. Entonces, con lo que dijimos, ¿cuál creen que va a ser la mejor? O sea, vamos a hacer nuestro análisis de siempre. ¿Cuál va a ser mejor? O sea, ¿cuál va a ser mejor? Vamos a decirlo de otra forma. ¿Cuál va a tener las mayores tensiones tangenciales y deformaciones y cuál menos? ¿Y por qué? Creo que la de que tiene mayores, creo que es fácil, pero el de menores, no sé. Vamos. Mayores tensiones, el anular, porque es el que más brazo de palanca tiene. Repetilo. Mayores tensiones, el anular. ¿Mayores tensiones? no, para mí el de la sección abierta. No, perdón, menores tensiones. Ah, me parecía. Ok. Sí, sí, sí. ¿Por qué el anular, el de menores? Porque tiene más brazo de palanca. Pero... Tiene sentido. Ok. Ah, bueno, está bien. Está bien. ¿Pero este no tiene más brazo de palanca? Acá tenés... esto es 100. Bueno, por acá va a tener un tramo que va a tener como 200 menos 6 menos 6, 24, 188 de brazo de palanca. Y acá vas a tener menos. ¿O no? En el otro es que tenés. No, 194, ¿no sería? Porque No, hay que restar 2 espesores. Ah, no, tenés razón. No, Sí. esa la veníamos. Malísimo lo mío. Está bien, es un medio espesor de cada lado. Sí, 194. Gracias. Es algo que tienen que tener en cuenta en el parcialito, que no confundirse en eso. Sí, Ahí lo hace a propósito para que estén atentos. Obvio, bien Marquito, que ya entiende todo. Claro. O sea, si ven este video, vean hasta la parte que lo corregimos, porque si no... Está todo actuado. Yo ya sí. sabía que se iba a confundir. Retrucho, no me gusta la actuación, Mejor que no sea que lo de Antoine y Nico no vaya a estar actuado. Bueno, entonces, lo que decía, bueno, acá tenés un brazo de palanca de 124 y acá de 100 menos 6, 94. Y acá va a ser de 179. Entonces, ya la respuesta de Álvaro, ¿qué opinan? Pero también tenés el momento de inercia más grande, ahí, en el anular. Bueno, vamos a ver, pero entre las dos secciones nos quedaríamos con esta o con esta. Pero la respuesta está buena, que tiene que ver con el brazo de palanca, y acá el brazo de palanca va a ser más chico, pues tenés un diámetro de 6,5, y acá el brazo de palanca, bueno, va a ser nada. Entonces,
A la pregunta que hice, mayores tensiones tangenciales y deformaciones va a ser el IPN, y menores, vamos a ver qué pasa entre la 2 y la 3. Bien, y después vamos a sacar algunas conclusiones más, pero medio que ya las fuimos diciendo porque nos gusta encarar ejercicios sabiendo qué es lo que pasa. Y si comparo entre la sección 1 y la 2, ¿qué me dicen? Está mejor la 2, pero ¿por qué? Porque Pero tiene capaz ya lo... A ver, menos área. ¿cómo? Tiene menos área. ¿O no? O No, sea, el área es la momento misma. de- El área es la el- misma. pero el JP es menor ¿En cuál? en la sección anular. Es mayor, digo. Ah, Estoy mareada. ¿pero por Me qué? quedé pensando en lo de la sección anular y lo del tubo. ¿Pero por qué va a ser mayor acá, el JP? ¿Cómo sabes? Si no tengo todo acá, me falta todo el área de acá. Pero está más alejada alejada. del centro. Está más alejada. Claro, claro, esas son las cosas que tenemos que tener bien claras. O sea, vos acá tenés el mismo área, pero tenés todo el área concentrada cerca del baricentro. Claro, y yo si tengo el área más alejada del baricentro, me va a aumentar la inercia. Y si me aumenta la inercia, me disminuyen las tensiones. Y si me disminuyen las tensiones, me disminuyen las deformaciones. O sea que claramente, si yo tengo una cantidad de masa y tengo que armar una sección, conviene que sea una sección anular y no una sección circular, porque toda la parte de la... Vamos a poner otro color. Toda la parte que está por acá va a tomar tensión, pero va a tomar valores de tensión muy bajos. Y va a ser como, dicho de alguna forma, desperdiciar o no optimizar el material. ¿Sí, Camila? Perdón. No, decía que desperdiciar material. Claro, sí, o sea, no lo estás usando, básicamente. Bien, entonces con eso, no sé si a alguien se le ocurre algún comentario más, pero si no, nos ponemos a calcular. Vamos a calcular. Vamos a borrar y vamos a calcular. Entonces, vamos a la resolución. La resolución que nos dice, tenemos la circular maciza que vamos a resolver por Coulomb. Entonces, la circular maciza, resolvemos por Coulomb, sabemos cómo es el diagrama de tensiones tangenciales y sabemos cómo calcularlo. Tenemos que el JP es pi por diámetro a la cuarta sobre 32, el tau ya lo hablamos, la curvatura ya lo hablamos. Calculamos. Acá mucho cuidado con las unidades, seamos ordenados con las unidades. Nada. No solo tengamos cuidado con las unidades, sino que tengamos cuidado con algo, que es lo siguiente. A veces nos informan el diámetro y a veces nos informan el radio. Entonces, tengamos cuidado de meter acá el valor correcto. Tengamos cuidado de meter acá el valor correcto. Porque nos podemos confundir, incluso, si Emilia está por ahí, ya se fue, yo tomé un final el cuatrimestre pasado, me acabo de dar cuenta, y... Ahí estoy. ¿Qué pasó? Que, no, bueno, no era para que vuelva, era porque justo te iba a mencionar. Pero el cuatrimestre pasado tomé un final y me confundí yo entre diámetro y radio. Y van a ver más adelante la materia. ¿No te acordás, Emilia? Sí, me acuerdo. Ah. La pasé muy mal. La pasé muy mal. Ya, tomé un final que la idea del final es que pase algo que se llama plastificación y tomé un final que no plastificaba porque me confundí el radio con el diámetro. Así que a mí también me puede pasar. Entonces por eso lo remarco. Y me hago cargo de que tomé un final y puse nervioso a todos y tuve que dar media hora más. Pero Emilia aprobó. Los demás no sé, pero Emilia aprobó. Porque se dio cuenta incluso. Así que, bueno, tengan cuidado con el radio y diámetro, de no confundirlo, porque cambia absolutamente el resultado de cuánto es la inercia. Bien. Espero que no haya ninguno que esté acá, que esté recursando por ese final, pero creo que no. Ok. Entonces, ¿qué más? Calculamos la tau, que acá, bueno, acá es el diámetro y acá es el radio. De vuelta, hago hincapié en eso. Y por último, bueno, calculamos la curvatura y tenemos los tres valores que nos pedía el ejercicio. Pasamos ahora a resolver la sección anular.
va a tener la misma idea. Acá tenemos cuidado de no poner tensiones en el centro. Y también tenemos cuidado de que la pendiente de esta tiene que pasar por el baricentro. Y va a tener una cosa así. Calculamos los valores. Nada, conocemos todo. JP, tau y curvatura. Podemos hacerlo. Pasamos a resolver, teniendo en cuenta, como dijimos, de calcular el JP. Calculamos el tau. Fíjense, esta diferencia es abismal. Ya la vamos marcando. 18,54 contra 3,42. O sea, 6 veces más en la tensión en la circular maciza por no estar utilizando, digamos, por no estar optimizando el uso de este pedacito de área. O sea, fíjense como todo este área está tomando re poquito valor de tensión tangencial. Y acá ya arrancamos con un valor de tangencial alto. O sea, estamos aprovechando más el material. Y después, bueno, la curvatura, que también nos va a dar menor. Bien. Vamos a Brett, que acá se va a poner un poquito más interesante porque vamos a ver algunas cositas más que les van a gustar. A ver, primero, ¿dónde está esto de acá? Déjenme. ¿Por qué? ¿Dónde está? Debe estar acá atrás. Un segundo. Ah, mirá, acá está. Listo. No lo encontraba una carpeta que quería abrir. Ahí ya volvemos a la normalidad. Volvemos a la normalidad. Uy. Estamos acá. Bien, entonces, lo que digo es lo siguiente. Voy a ir abriendo lo que quería abrir. Y lo vamos a esconder por acá de vuelta. Ok, entonces tenemos el tubo de Brett. ¿Qué hice? El tubo de Brett. Y nada, ya sabemos cómo es la distribución de tensiones tangenciales. Sabemos cómo calcular el JT. Ahora lo vamos a hacer explícito. Cómo calcular el tau y cómo calcular la curvatura. Entonces, cálculo del área. Importante, el área omega se calcula, que se calcula es la encerrada por la línea media. Entonces, veamos, vamos a hacerlo juntos. Tenemos la línea media por acá. Ahí, taca, taca. Y el ancho este de acá va a ser 200, que era lo de afuera a afuera, menos medio espesor por un lado y medio espesor para el otro lado. Entonces, un espesor, 6 milímetros. Y del otro lado va a ser el alto, y le resto medio espesor de un lado y medio espesor del otro. Este tubo es importante, esto también lo vamos a decir porque después aparecen los exámenes, que se llama de 200 por 100 por 6. Y eso quiere decir, tiene 200 un lado, exterior a exterior, 100 el otro, y 6 de espesor. Parece una cosa trivial, pero después en el examen no saben que esto siempre es en milímetros. Y ya lo dijimos, que siempre que se informa un perfil, siempre las dimensiones están en milímetros. Entonces, tenemos los dos lados que queremos multiplicar y obtenemos el área encerrada por la línea media. Bien, vamos a calcular ahora esta integral que tenemos por acá. O sea, el JT es 4 veces el área encerrada por la línea media al cuadrado. Y vamos a ver cómo calculamos esta integral que está acá. La integral que está ahí, básicamente, se resuelve de la siguiente forma. Es la integral en longitud dividido el espesor. En este caso, el espesor es constante. Entonces, podemos poner el espesor abajo y ya está, sale afuera la integral. Y después lo que tenemos que hacer es ir integrando a lo largo del diferencial L. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos de acá a acá. Y de ahí a ahí, integramos y dividimos por el espesor. Entonces, este tramo de acá se podría decir que vale L1
sobre E1. Más, de acá a acá, lo hacemos con la línea media, L2 sobre E2. Más L3 sobre E3. Más L4 sobre E4. ¿Pero qué pasa? L1 es igual a L3 y L2 es igual a L4. Y los espesores son todos iguales. Entonces básicamente me queda dos veces L1 sobre E1 más dos veces L2 sobre E2. ¿Está bien? Entonces fíjense que esa integral que parecía complicada resulta ser bastante sencilla. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, podemos calcular cuánto vale JT. ¿Alguna duda con eso? Bueno, no. Entonces, ¿qué más? Vamos a seguir. Podemos calcular, voy a borrar. Podemos calcular el momento torsor, pues tenemos el valor del momento, ponemos la tau, tenemos el momento, tenemos el 2 omega y e. Y por último podemos calcular la curvatura. ¿Está bien? Entonces acá paramos un segundo y pensemos una cosa. O en realidad les comento una cosa. Este tubo es un tubo que está tabulado. Es un tubo que, como dijimos recién, lo vuelvo a escribir, es 200 por 100 por 6. Entonces existe otra expresión que es importante que conozcan, pues puede ayudarlos bastante, que para calcular la tensión tangencial, si tienen un E constante a lo largo de todo el perfil, ¿qué va a ser? Tau es igual a MT sobre una constante de rigidez torsional. ¿Y cuánto vale esa constante de rigidez torsional? Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que venir acá. Tenemos la tabla de perfiles. Aprovechamos la virtualidad nuevamente. Primero voy a salir de esto de acá, pues. Keep. Tenemos la tabla de perfiles y vamos a buscar perfiles rectangulares, hoja 38 o por ahí. Esto acá. Perfiles rectangulares y fíjense lo que dice acá. Constante torsional. Se fijan bien, como siempre dijimos, que es cada letrita, y buscan la constante torsional. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen B, tienen H y un espesor. Entonces van a buscar acá en tabla, fíjense, van a buscar un perfil que tenga B 100, H 200, espesor 6, van a recorrer y van a encontrar que el C vale 218. Entonces van a hacer tau sobre C y van a poder, van a hacer MT sobre C y automáticamente van a tener el valor de tau que va a ser constante a lo largo de todo el perfil. Y adicionalmente, también tienen tabulado, si es un perfil tabulado justamente, cuánto vale el J. O sea, no hace falta que lo calculen. El J vale 1375. Entonces, fíjense que, obviamente, acá hicimos una simplificación y consideramos al perfil, digamos, de esta forma. ¿Por qué no borra? Se tildó. Ahí, espera. Vamos a borrarlo así. Bueno. Está andando medio lento. ¿Están por ahí ustedes o estoy colgado yo? Estamos. Estamos acá. Ah, menos mal, menos mal. Bueno, ahora. Ahí está. A ver si volvió ahí. Se me tildó todo. Ahí está. Entonces, lo que digo es, el JT que calculamos acá 1385 y el que estaba tabulado era 1374, por ahí, está muy del orden, y el tema es que acá hicimos la simplificación y calculamos esto como totalmente rectangular, donde en la realidad esto tiene cantos vivos, así, ¿no? Entonces tiene un poquito menos de área y hay un par de cuestiones bastante
detallistas que hacen que el JT que calculan ustedes sea un poco distinto al que sale de tabla, pero pueden usar perfectamente el de tabla, si es un perfil tabulado. Entonces, este valor sepan que lo pueden sacar de tabla, y lo mismo que el MT sobre C, o sea, si hacen 2 veces el área encerrada por la línea media por 0,6, les va a dar prácticamente el módulo torsional, o la constante torsional. ¿Está bien? Bien. Entonces, dicho eso, nada, pueden calcular después la curvatura y les da, bueno, claramente un valor. Y que, como dijimos, es 1 sobre unidad de longitud. Seguimos. Bien. Entonces, tenemos el IPN 200, que es el último que nos falta. El IPN 200, sabemos cómo es la distribución de tensiones. Calculamos cuánto vale el tau. El tau, fíjense que el espesor en el alma y en el ala es distinto. Ahora lo vamos a ver en detalle. Por lo tanto, las tensiones tangenciales van a ser distintas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El JT, ya sabemos cómo calcularlo, es 1/3 de la sumatoria de AI por la longitud por el espesor al cubo. Y acá hacemos una nota importante, y ahora voy a decir unas cuestiones más. Importante, se deben sumar los términos de cada uno de los rectángulos, y existe más de una forma de hacerlo. El valor que va al cubo es el lado más chico del rectángulo. Entonces, a ver, lo vamos a hacer acá. Esto es lo que quería marcar, me estaba olvidando. Tenemos acá esto así. Y la pregunta es, si yo quiero calcular la inercia torsional del alma, ¿cómo la hacen ustedes? ¿Cómo la harían? ¿Cuál es la altura? Si yo sé que esto vale 200, esto vale 6, esto vale 6 y esto vale 6, pónganle. ¿Cuál es la inercia torsional? Bueno, esto vale, vamos a hacerlo completo. Y esto vale 100. ¿Cuánto vale la inercia total? Ahora vamos a calcularla juntos. Vamos, dale que ya estamos ahí, Esto va a llamarle 1, esto 2 y esto 3. Sí. Sería 1/3 por 100 por 6 al cubo. Hablando de lo que sería el rectangulito 1, ¿no? Sí. Eso por 2 porque el rectangulito 3 es igual. Perfecto. Acá siempre ponemos las unidades. ¿Y? ¿Más? Y más sería 200 menos 12. 1/3 por 200 menos 12, que son los dos espesores del 1 y el 3, por 6 al cubo. Bien. Estos centímetros. Entonces vos lo que hiciste fue tomar esto de acá. Sí. Bien. Esta es una opción. Una opción es la que dice Camila, donde consideran el área 2, eso que pinté ahí, el área 1, esto que pinto acá, y el área 3, esto que pinto acá. Esta es la opción que yo uso. ¿Está bien? Pues me parece la más sencilla, se paran en rectángulos y está todo bien. Pero también se puede resolver de la siguiente forma. Se puede resolver y calcular la inercia torsional, que no les debería dar muy distinto, les puede dar distinto, pero no muy distinto. Y las dos formas está bien, porque es algo aproximado. Y decir que tienen que considerar las líneas medias y que el L que estaba multiplicando, o sea, este L de acá y este L de acá, en realidad tienen que pensar que es la línea media de cada tramito. Entonces, en este tramito de acá, la línea media tiene la misma longitud, tiene 100, pero en este de acá
fíjense que no va a ser más el 200 menos 2 espesores, sino que va a ser 200 menos 1 espesor. O sea, 200 menos 6 centímetros. Y después va a ser exactamente igual, pero tiene que tener cuidado que la longitud, en vez de ser 200 menos 12, va a ser 200 menos 6. Y ambas formas de calcularlo la van a ver en la bibliografía. Los programas que pueden utilizar a veces les deja elegir entre en qué forma de calcular la inercia torsional quieren considerar, porque ambas son válidas y nada, son siempre aproximaciones. Entonces. Una cosa, Ari, Sí. la unidad es milímetro. No centímetros. Sí, muy bien. Acá, bueno, o puede haber hecho un perfil el gigante, eso vale también. Enorme. Claro, está bien. Sí, la unidad por lo general, como dije recién, y acá lo pisé, suele ser todo milímetros, ¿no? Entonces, vamos a corregir, y bien ahí, Araceli, milímetro, todo milímetro y milímetro. Bien, entonces, lo que quería remarcar acá es que pueden calcular la inercia torsional de esta forma, separando rectángulos, que me parece lo más sencillo, o considerando las líneas medias. Y las dos van a estar bien. Ok, entonces volvemos acá. Vamos a seguir calculando y vemos lo siguiente. Bueno, calculamos el JT, que lo calculamos como acabamos de decir, que lo calculan en este caso con los rectángulos cerrados, como estábamos viendo hace un ratito, y lo calculan. Pero fíjense que como hicimos recién, también, vamos a cerrar acá, también pueden ir a la tabla. Estamos en un IPN 200, vamos a la tabla, venimos acá, IPN 200 son los primeros perfiles que aparecen, IPN 200, buscamos acá y dice, hay algo que se llama módulo de torsión. Entonces tenemos directamente el módulo de torsión para perfiles IPN. Vamos acá, tenemos los 200, perdón, el IPN 200, que son 200 milímetros, vamos a J y nos da que es 11,2. 11,2 centímetros a la cuarta. Entonces vamos a verificar, que bueno, ya está verificado, pero lo volvemos a repasar acá, que podemos calcularlo nosotros, el JT, de las dos formas que vimos recién, nos da 11,15 centímetros a la cuarta y esto indicamos que no es necesario y lo pueden sacar de tabla. Entonces, una vez que tienen eso, pueden calcular el tau 1 con el espesor, el tau 2 con el espesor, y como dijimos, en este caso, a mayor espesor, mayor es la tensión tangencial, 100 megapascales. Si se acuerdan los valores que vimos hace un rato, eran mucho más chicos. Y por lo último, ¿cuánto vale la curvatura? ¿Está bien? Entonces, vamos a terminar esto. Hacemos un resumen de todos los parámetros. Tenemos circular maciza, anular, BRET e IPN 200. Tenemos los valores de las tensiones. Y fíjense que el que tiene menor tensión es el anular, como había dicho Álvaro. Después le sigue el BRET. Después el circular maciza y después el IPN. Entonces medio que ya sabemos por qué, pero quiero que me lo repitan. ¿Por qué si la circular era la mejor opción, el BRET te da menor tau? Ya lo recontra sabemos, pero vamos a fortalecerlo. Vamos. Alguno de los que no sea de lo que responden siempre. Esta pregunta es para algunos de los que no responden siempre. Si no, tiramos nombre y tiene que No te contestar. pongas ahí, salí de ahí, maravilla. ¿Ah? Después no Nos viene ponemos nada. la gorriti. Mirá. Miren que Araceli va a empezar a preguntar. Tiro nombre, ¿eh? No te animás. Sí, ¿qué no? A ver, dale, anímate.
Dale, mandá una frente. César. Dale. ¿Quién? César. César. César Taganga, el amigo César Esto Taganga. puede salir muy bien o muy mal, ¿eh? Contestó en el chat. No me la conté. ¿Y qué puso? ¿Te respondió bien? No me la contés. Pero no estoy viendo el chat. ¿Qué puso? ¿Qué? ¿Te puso no me la Puso conté? eso. Claro, literalmente puso. Ah, te puso eso. Pensé que te habías puesto contento. No te había respondido. No me la conté. No me la. Dale, dale, César, vos podés. Che, Repetile tremendo. la pregunta. Bueno, pregúntale a otro, dale. Otro, no, dale, va. No, pará, repetile la pregunta, repetile la pregunta. Perdón. La pregunta es, ¿por qué en la circular maciza tenemos mayores tensiones tangenciales que el BRET, diciendo que siempre la circular es lo que más conviene? ¿Por qué en este caso no es tan, digamos, por qué? ¿Está respondiendo César o se fue a... No, todavía no. Debe estar pensando. Está jugando Boca ya, ¿no? ¿O no? Todavía no. ¿Alguno de Boca? No lo sé. Bueno, Ahí. está bien. ¿Alguien que lo sepa? Camila Tengo levanta la mano porque de brazo Boca de o porque palanca. quiere responder. Que yo soy de Boca. Ahí está, muy bien. Igual vimos el partido de River ayer, la había que ver. Tremendo. Alto partido. Bueno, Ahí Jairi estaba diciendo algo. ¿quién? No, en el tubo tengo mayor brazo de palanca que en la circular maciza. Perfecto. Esa es la respuesta. Muy bien, Jair, que lo salvó a César. Entonces, eso es importante que lo veamos y que no pensemos que por ser circular va a tener menores tensiones tangenciales, sino que tenemos que ver y analizar bien el tema del brazo de palanca. Entonces, tenemos todas las tau, tenemos todas las curvaturas, y claramente la que dio mayor curvatura es la IPN, con la mayor tensión tangencial, y la que dio menor es Coulomb con la mayor tensión, la menor tensión tangencial y menor curvatura la dio Coulomb. ¿Está bien? Entonces creo que lo que dice acá es que, dado que las áreas de todos los perfiles son iguales, las conclusiones que podemos sacar son las siguientes. El más conveniente es el anular, ya que el momento de inercia polar que le corresponde es mucho más grande, porque la curvatura y las tensiones resultantes son menores. Bueno, acá esto sería un resumen más que una conclusión. A mí en el trabajo siempre me hacen separar entre conclusión y resumen, porque acá no es una conclusión, estamos resumiendo los parámetros. Entonces, 2. Es menos favorable será la sección abierta, ya que el momento de inercia a la torsión es muy chico y por lo tanto la curvatura y tensiones serán muy grandes. Es decir, que los perfiles abiertos no son eficientes para torsión. Está bien, estamos resumiendo más que sacando conclusiones. Las conclusiones medio que las fuimos diciendo. Y por último, la sección maciza tampoco es eficiente, ya que el momento de inercia resulta bajo. Esto se da porque el material tiene material en el centro y esto genera un menor brazo de palanca que no es eficiente para tomar torsión. Esta sí es muy interesante y también ya la habíamos dicho y tenemos que tenerla presente. ¿Está bien? Entonces, un poco lo que queríamos sacar con este ejercicio es que tengan bien presente la cuestión de que tenemos que analizar torsión, en primer lugar pensando con qué sección estamos trabajando. Y en función de eso, ver qué teoría vamos a aplicar y en función de eso, aplicarla. Nada, calcular.